Buenas noches, es el 17 de octubre del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y les quiero agradecer su presencia en la conferencia semanal de la RUSHPAC. Estamos en este canal todos los viernes por la noche a las 8 de la noche y a las 5 la costa oeste de Estados Unidos. Me acompañan en el estudio Benjamin Deniston del equipo científico de LaRouche y también el señor Lyndon LaRouche. El señor LaRouche ha solicitado que empecemos la videoconferencia de esta noche con una parte de una entrevista especial que se le hizo a Deborah Freeman, que es la portavoz nacional del señor LaRouche en Washington, pero que también es una doctora en salud pública y es epidemióloga. Ella había emitido una declaración, la doctora Freeman, esta semana, que está circulando en forma de volante, que se llama "No dejes que las mentiras de Obama sobre el ébola te maten". La entrevista de 30 minutos que se grabó ayer ahora se puede ver en la página de la RUSHPAC. Pero les vamos a presentar unos 10 minutos de esa entrevista y luego proseguiremos con la videoconferencia. Mi nombre es Deborah Freeman. He sido por muchos años la portavoz nacional del señor Lyndon LaRouche y su representante en Washington, D.C. Pero mucho antes de tener ese cargo, soy una doctora en salud pública y epidemióloga. Me gradué de Johns Hopkins y es un área donde me he mantenido al tanto de los acontecimientos y desde hace mucho tiempo, al principio, formé parte de la Fuerza de Tareas sobre el Holocausto Biológico de la Executive Intelligence Review, que establecimos cuando por primera vez se vieron los peligros de pandemias planetarias. Y eso es hace unos 40 años. Creo que lo primero que tenemos que reconocer es que tanto a corto plazo como a largo plazo, lo que vemos es una catástrofe total que se pudo haber evitado. Desde el punto de vista del corto plazo, cuando se presentaron los primeros casos de ébola en áreas urbanas, eso fue en marzo de este año. Hasta ese momento habían habido 18 brotes de esta cepa de virus de ébola en África, pero siempre en pequeños pueblos mineros principalmente. Pero en este caso, una vez que empezó a aparecer en áreas urbanas, todo el mundo sabía que íbamos a tener grandes problemas. Los 3 países que estaban inmediatamente involucrados, Sierra Leone, Liberia y Guinea, acudieron a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, y pidieron ayuda. Acuérdense, estamos hablando de los 3 países más pobres del mundo. Pidieron ayuda, pero no se dio esa ayuda. Nada se hizo al principio, cuando hubiera sido una situación terrible por la pobreza, por la falta de infraestructura, pero todavía aún se pudo haber limitado la diseminación. Pero ahora tenemos una situación, según los cálculos más conservadores, estamos viendo la probabilidad de 1,5 millones de casos de ébola solamente en estos 3 países. Y eso para fines de este año. Y eso es un cálculo, un estimado muy conservador. La tasa de infección se había estado duplicando cada 30 días y luego cada 3 semanas y luego se duplica cada 2 semanas. El viernes pasado, la Organización Mundial de la Salud dijo que ya no tenemos datos o números confiables porque los trabajadores de salud pública se sienten tan abrumados que no pueden ni hacer un registro de los casos. El número de países todavía limitado, ese número, son 5 países en África nada más donde hay casos y solamente 3 de los países estaban a nivel de una epidemia, pero ahora la Costa de Marfil se ha añadido a la lista.
Y tanto los grupos como la Organización Mundial de la Salud, como el Wellcome Trust, han estimado que entre 13 y 21 países corren riesgo inmediato de una epidemia total. Y hay que acordarnos que estamos hablando de una enfermedad que tiene una tasa de mortandad de entre 70 y 80%. Y en vez de que vaya bajando esa tasa de mortandad, en la medida en que aumenta exponencialmente la tasa de infección, también está aumentando la tasa de mortandad. Así que, de nuevo, si se hubieran tomado acción en marzo, bueno, quizás podríamos haber limitado la expansión de la enfermedad. Pero ahora tenemos una situación que está fuera de control. Hay muchas promesas, pero francamente son promesas vacías. Yo sé que en Sierra Leone, por ejemplo, la semana pasada simplemente se dieron por vencidos. Dijeron que no tenemos esperanza de poder lograr que toda la gente enferma entre a centros de tratamiento. Lo primero que hicieron es que establecieron centros de recepción afuera de los centros de tratamiento para que la gente fuera a registrarse y esperar a que se abriera una cama para recibirlos. Pero los centros de tratamiento se vieron tan abrumados que los centros de recepción se estaban volviendo campos de muertes, con cadáveres por doquier. Y para tratar de prevenir que los cadáveres simplemente se amontonaran en las calles, las autoridades ahora están diciendo que si un miembro de su familia se enferma, que se quede en casa y le vamos a hacer llegar un kit para uso doméstico, que incluye guantes de hule, Gatorade o líquidos para rehidratar a la gente y Tylenol. Y esto significa con toda seguridad que los miembros de ese hogar se garantiza que ellos también se van a contagiar. Pero es mejor, desde el punto de vista de ellos, eso que dejar que los cadáveres se amontonen en las calles. Esta es una escena de Camerón de Boccaccio. Esto es inimaginable. Pero estamos en eso. Y el presidente Obama ha dicho que vamos a desplegar tropas a la región. No ha llegado la mayoría de las tropas. Y que lo que harían sería construir centros de tratamiento de 100 camas por centro. Y supuestamente vamos a construir 17 centros. Pero no hay uno todavía que se haya establecido. Y esto lo podemos abordar un poco más adelante, pero no es la manera de abordar el asunto. Eso no va a parar la diseminación del virus y no va a reducir la tasa de mortandad. Esa es la situación a corto plazo. A largo plazo, yo creo que el primer informe que nosotros publicamos bajo la dirección del señor LaRouche fue en 1972. Y en ese entonces, el Fondo Monetario Internacional estaba realmente lanzados en un ataque agresivo, donde realmente empezaron con las condiciones impuestas más horribles, especialmente en África. Y cuando examinamos esa situación, lo que dijimos en ese entonces es que si se toma un continente, si se le impone ese tipo de condición económica, se coloca tanta gente bajo condiciones de hambruna, no se les da infraestructura, nada de agua limpia, nada de alcantarillado, lo que se va a hacer es que se va a crear una caja o placa de Petri gigantesca. Es el ambiente más propicio e imaginable para que broten viejas enfermedades y también nuevas formas más virulentas de esas enfermedades. Nosotros lo delineamos, dijimos que esto era un peligro, que no se limitaría a África, y nadie actuó. Así que ahora, pues, casi 50 años más tarde, y estamos viendo las consecuencias de décadas de políticas malas. Ahora, uno se tiene que preguntar, ¿esto es producto de estupidez? ¿Es producto de ignorancia, incompetencia? ¿O es una política intencional? Y esa pregunta, no es difícil responder a esa pregunta, porque
En el mismo momento en que se impusieron esas condiciones del FBI, tenemos el caso de Henry Kissinger, que en ese momento era tanto secretario de Estado como también director de Seguridad Nacional. Fue autor de lo que en ese momento era un documento clasificado, el documento de Seguridad Nacional 200. Ahora es muy famoso, pero una de las cosas que él dijo ahí es que el crecimiento de la población en el sector en desarrollo eso era una amenaza para el sector desarrollado o avanzado, y que por lo tanto el interés nacional de Estados Unidos y otros países avanzados era hacer todo lo posible por limitar el crecimiento demográfico en el sector en desarrollo. Quizás por eso la reina de Inglaterra lo hizo caballero, porque eso estaba totalmente alineado con lo que ha sido la política imperial del Imperio Británico desde la Primera Guerra Mundial en adelante, donde gente como Bertrand Russell estaban expresando sus fantasías macabras de que sería excelente si una muerte negra cada generación llegara para limitar el crecimiento de la población. Y luego el consorte de la reina de Inglaterra, el príncipe Felipe, cuyo deseo más profundo es reencarnar como un virus mortal. Eso es posible que ya haya ocurrido, viéndole la cara a ese tipo, pero no es un accidente. Este es el resultado predecible, legítimo de una política horrenda. El verdadero factor involucrado aquí es que estos locos de remate pensaban que de alguna manera esto se podría limitar al continente de África o a la gente de color. Pero lo que todos sabemos es que los virus nunca han y nunca en el futuro respetarán las fronteras nacionales, y no lo están haciendo ahora. Claro, y es por esto que lo que voy a hacer es hacer la pregunta institucional que nos ha llegado en combinación con lo que acaba de decir Deborah Freeman. Como les dije, la entrevista completa de ella está en la página de la RUSPAC y lo pueden ver ahí. Pero quiero plantearle esta pregunta a Lynn junto con lo que acaba de plantear Lynn para que él pueda responder a ambas juntas. La pregunta institucional dice lo siguiente. Señor LaRouche, choques militares han ocurrido en la segunda ciudad de Libia, Benghazi, entre una ofensiva para expulsar a las milicias islamistas que han tomado control de la ciudad, junto con la capital de Trípoli, forzando así al gobierno interino recién electo, que se reconoce internacionalmente, que huya a la ciudad de Tobruk. Los informes periodísticos de las últimas 48 horas indican que el gobierno interino está colaborando con Egipto en una campaña para derrotar a los islamistas. Hay informes de que aviones de guerra egipcios han bombardeado los campos de los militantes cerca de Benghazi y que las acciones de Egipto van a continuar en coordinación con las Fuerzas Armadas de Libia en el terreno, en tierra. Esas tropas libias se entrenaron recientemente en Egipto y las acciones militares conjuntas se van a continuar por los siguientes 3 a 6 meses con un buque de guerra de egipcio en la costa mediterránea cerca de Tobruk, funcionando como centro de comando para el esfuerzo. Las acciones egipcias se están coordinando con el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas de Libia, que recientemente visitó a Cairo. El nuevo primer ministro de Libia, Abdullah Al-Tini, estuvo en Cairo el 9 de octubre, donde se reunió con el presidente Al-Sisi de Egipto y discutieron la cooperación entre los dos países vecinos para combatir el terrorismo. La pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a una colaboración cercana entre el gobierno reconocido de Libia y el gobierno egipcio bajo el general Al-Sisi para combatir las milicias fundamentalistas islámicas y así estabilizar a Libia? Bueno, mi experiencia con este problema, técnicamente y de manera directa, se remonta al año de 1999, cuando yo realicé una operación de acción o acción planeada que se especificó para abordar una crisis de una guerra que en ese entonces estaba lanzando en contra de Rusia por parte de naciones al sur de esa región. Esto se volvió una guerra prominente en toda esa región.
del Mediterráneo, por ejemplo, y más allá. Y esto tuvo que ver con todo el continente de Asia. Y sigue ocurriendo hoy día. Y la causa de esta guerra fue el Imperio Británico, la monarquía británica directamente, ¿cierto? Y no solamente el Imperio Británico, pero todas las fuerzas que estaban colaborando con el Imperio Británico en esta operación. Ahora vemos una situación de guerra mortífera en toda esa región, bajando hasta Egipto. Vemos también en Asia que se están difundiendo las mismas enfermedades políticas, motivaciones que vimos anteriormente, desde 1999. Así que lo que tenemos ahora, esto siempre, quienes dirigen esto son el Imperio Británico y sus asociados, el mismo Imperio Británico que libró la guerra en contra de Estados Unidos, contra los propios Estados Unidos, y hoy representa la base para emitir la evidencia o esconder la evidencia de que fueron los intereses saudíes y británicos que crearon esa guerra del 11 de septiembre. Y por lo tanto el enemigo es el Imperio Británico y sus cómplices saudíes. Estas son las fuerzas principales que a nivel global están creando la situación que ahora está no solamente destruyendo a Estados Unidos directamente y destruyendo a Europa, Norteamérica, África y demás, que amenaza ahora a Asia. Estas fuerzas son las fuerzas que se tienen que destruir y se tienen que derrotar. Ahora, el problema es que hasta ahora el actual presidente de Estados Unidos, Obama, es un activista clave en apoyo de esta corrupción, de este mal. Y si deseamos salvar a Estados Unidos de la muerte horrenda que se avecina ahora y que ahora amenaza a nuestros ciudadanos al igual que el resto del mundo, tenemos que limpiar esta basura que tenemos en la Casa Blanca con Obama. Hay que sacarlo de ese cargo, hay que limitar al Imperio Británico de manera relacionada a eso. O si no, vamos camino a una guerra que puede significar el exterminio de la especie humana a corto plazo. Y por lo tanto, cualquier ser humano que verdaderamente es ser humano y tiene esas cualidades, ahora se tiene que comprometer a unirse conmigo, como yo lo planteé en 1999, en mi lucha en contra de esta misma cuestión inicialmente. Hay que parar esto ahora, o se pierde todo para siempre. En la entrevista que acabamos de ver con Deborah Freeman, al final ella pasa a describir la guerra en contra de ébola como una guerra mundial, como tal. Ella dice que esto es una situación de guerra y tenemos que abordarlo como abordaríamos una guerra biológica, como una guerra que tenemos que librar en contra de la muerte. Ella dice que lo que hace falta es una colaboración internacional inmediata entre los principales países del mundo, incluyendo Rusia, China, India y Estados Unidos. Pero que eso no va a ocurrir, dice ella, mientras Obama sigue siendo el presidente en la Casa Blanca. Ahora, los errores que ha cometido Obama desde el principio del problema de ébola se ha documentado claramente. Él ha fallado terriblemente en cuanto al envío de los equipos de respuesta crítica a África. Los soldados que están allá en África por ahora no han construido nada de las clínicas que supuestamente iban a construir. Esto está avanzando muy lentamente. Y ayer esto se desempeñó
desenmascaró, y también se supo que a Obama se le informó personalmente sobre una epidemia de ébola en el 2008, porque cuando entró a la presidencia, el Centro para el Control de Enfermedades, el ente oficial de Estados Unidos, escribió un documento en el 2008, le escribió un documento al equipo de transición de Obama, que si no se corregían los errores que había cometido el gobierno de Bush, una epidemia de ébola era algo muy posible. Esto salió en información entregada al público por la Ley de Libertad de Información, publicado en el Washington Times, y este memorándum del 2008 de la CDC, de este ente oficial, presentó el hecho de que los cortes presupuestarios a la CDC dañó la posibilidad de atender y controlar el ébola y cualquier epidemia. Lo que dijo la CDC es programas para la rabia, hidrofobia y otros patógenos como el virus del ébola. Estos programas requieren apoyo inmediato si es que van a mantener las capacidades elementales. Y el memo habla de la erosión del financiamiento para la preparación en contra de las enfermedades que ocurrió bajo Bush, y dijo que si no se da el financiamiento necesario, vamos a quedar en condiciones mucho peor que hace 5 años, cuando se hicieron los ajustes por la inflación, y otros programas de control alimenticio, de rabia y problemas del ébola requieren apoyo inmediato si es que se va a mantener lo necesario. Ahora, Obama no le prestó atención a esto, no se hizo nada. Hace 6 años se le avisó, no hizo nada, y cuando se le avisó hace algunos meses por parte de varios médicos y grupos que están en África Occidental, se tenía que hacer algo para responder de inmediato al problema del ébola que estaba brotando allá este año. De nuevo, no hizo nada. Ahora, lo que es muy significativo es que un médico de gran importancia, que Deborah Freeman ha enfatizado en sus últimas declaraciones, es importante, un tal Michael Osterholm, que es el director del Centro para Enfermedades Infecciosas, Infección y Política, dio una entrevista ayer donde él dijo que la cuestión es que no podemos dejar de prestarle atención a lo que realmente es el centro del problema, que es África Occidental. Es horrible el hecho de que no hemos respondido a ese brote. Se nos advirtió de eso en julio. Tuvimos la oportunidad en ese momento para intervenir de manera agresiva, pero todavía no hemos construido un solo hospital, no hay una sola cama de hospital en África Occidental. Todo está funcionando en tiempos burocráticos. Dijo, esto es algo terrible. Todo el mundo tiene que entender que para la Organización Mundial de la Salud, lo de ébola va a ser su 11 de septiembre. Que para el mundo lo de África Occidental va a ser como Katrina para Estados Unidos. Y dijo, se requiere una movilización mundial para producir una vacuna contra ébola. También Osterholm publicó un artículo el 11 de septiembre de este año en el New York Times, hace 5 o 6 semanas, donde él advirtió en ese momento que si no se hace nada para abordar el problema del ébola en África Occidental, dijo, esto puede alterar la historia tanto como cualquier plaga lo ha hecho. Dijo que hay el problema de mutación rápida del virus para que se vuelva mucho más infeccioso de lo que ya es, y terminó su artículo, esto en 11 de septiembre de este año, dijo, si esperamos, en vez de actuar inmediatamente ahora, corremos el riesgo de que esa enfermedad se extienda de África aquí a nuestro patio trasero, que es exactamente lo que ya ha ocurrido. Así, Lynn, me gustaría que hables un poco más sobre la necesidad respecto a juicio político a Obama para eliminarlo del cargo, para tener la cooperación internacional respecto a esta crisis. Bueno, el origen del problema es la monarquía británica. Eso es lo primero que hay que decir. Este siempre ha sido el caso. En cuanto al liderato de la monarquía británica, la idea es reducir la población del mundo a un nivel cómodo para ellos, que se especifica
que le especifican las personalidades de importancia detrás de la monarquía británica. Este ha sido el problema. Todos los que respaldan a la monarquía británica, en realidad, sépanlo o no, están condonando y tolerando genocidio en contra de toda la especie humana. Eso siempre ha sido el caso. Bertrand Russell habló de esto de manera muy franca. Sus asociados lo dijeron de manera repetida y de manera franca. La declaración se ha hecho una y otra vez, de manera franca, por parte del Imperio Británico. Los saudíes lo han proclamado también. Todo el imperio saudí, todos los cómplices de Arabia Saudita han cometido el mismo crimen y lo están perpetrando ahora. Y van a lograr que tú, personalmente, en Estados Unidos, o a donde quieras correr para esconderte, a no ser que hagas algo para pararlo ahora, eso te va a alcanzar a ti. Tú no puedes tolerar la política del Imperio Británico, lo que hacen en Europa. Eres un asesino si lo haces. Estás concediendo a tú mismo volverte un genocida y de tu propia gente si es que toleras eso. El Imperio Británico se tiene que clausurar de manera permanente porque esta es la raíz de todo el problema. Todo lo que es malvado en toda la historia de la región del Mediterráneo ha tenido un origen británico. Eso en India te lo pueden contar. Te lo pueden contar en China. Te lo pueden contar en todas las partes del mundo. Estos son los enemigos de la especie humana. Y ha llegado el momento donde ellos ya han tomado una posición y han desplegado acción y acción acelerada que causará el genocidio que eliminará a cada uno de ustedes personalmente, a no ser que hagas algo al respecto. Si tú toleras esto, si lo condonas, eres culpable. Y tienes que darte cuenta que la tasa de aceleración de la tasa de mortandad dentro de Estados Unidos mismos, ahora ya, significa que cada uno de ustedes no sabe si de aquí a unos días ustedes también serán abatidos, como ocurre con mucha de la gente que ha sido abatida y gente que ha muerto o que están a punto de morir, porque esta enfermedad creada de esta manera ha causado que todo tipo de personas vayan hacia la muerte más horrenda. Y esto se puede extender por todo Estados Unidos y más allá a otros países. Y solamente las naciones que rechazan al Imperio Británico, los que en Asia están haciendo eso, las naciones que recientemente han surgido para hacer eso, en China y otros lados, estas naciones hay que salvarlas, hay que defenderlas, cueste lo que cueste. Porque lo que estamos viendo ahora no es la posibilidad de unas cuantas muertes de individuos. Estamos abordando aquí una enfermedad, un pánico, una epidemia de un tipo que puede eliminar la totalidad de la especie humana, como ocurrió con la peste negra en el medioevo. Estamos pasando por una muerte general como el del medioevo. Y cada uno de ustedes que no combate esta enfermedad, que no combate a Obama, que no combate al Imperio Británico, están estableciendo las condiciones para su propia entrega rápida a una enfermedad que ellos pensaron que nunca les tocaría a ellos. Bueno, el Imperio Británico ha dicho, por centenares de años, han exigido explícitamente el uso de la guerra biológica, el uso de las enfermedades biológicas para reducir la población del mundo. Quiero leer una cita del notorio Thomas Malthus, donde él dice en su ensayo sobre el principio de la población de 1791, debiéramos facilitar las operaciones con que la naturaleza produce esta mortalidad antes que procurarlas necia y vanamente.
Y si tenemos la aparición demasiado frecuente de esta horrenda forma de hambruna, debiéramos alentar asiduamente otras formas de destrucción que invitamos a usar a la naturaleza. En vez de recomendarle la higiene a los pobres, debemos fomentar costumbres contrarias. En nuestros poblados debemos hacer más estrechas las calles, hacinar a la gente en las casas e invitar el retorno de la peste. Cierra comillas. Y luego Bertrand Russell, en 1951, dijo explícitamente, la guerra, hasta ahora, no ha tenido un efecto muy grande en ese sentido, en cuanto a la reducción de la población, pero quizá la guerra bacteriológica resulte más eficaz. Si una peste negra pudiera propagarse por el mundo una vez por generación, los sobrevivientes podrían procrear libremente, sin llenar el mundo demasiado. Ahora, Lynn, tú has advertido de esto, del peligro de exactamente esta combinación de estas tres formas de mal satánico: el uso de la guerra, el uso de enfermedad y el uso de hambruna para reducir la población mundial, como el Imperio Británico ha planteado explícitamente que es su intención. Estas tres formas ahora están ocurriendo en general en toda la región del transatlántico: plaga, hambruna y guerra. En 1974, tú presentaste testimonio ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esto durante audiencias sobre la nominación de Nelson Rockefeller como vicepresidente de Estados Unidos. Pero lo que dijiste en tu intervención en ese momento es lo siguiente: 1974. Dijiste, científicos del Partido Laboral de Estados Unidos y otros especialistas en economía, biología y estudios ecológicos han producido informes altamente calificados que indican que, como resultado de los rasgos internos inevitables de un programa económico de Rockefeller, si es que se lleva a cabo ese programa, habría un desplome generalizado del proceso laboral cooperativo del mundo, aproximadamente para mediados de la próxima década. La negligencia respecto a esas porciones de la biosfera de la Tierra que dependen de la intervención del trabajo humano para mantenerlas, el deterioro que acompaña eso en cuanto a la salud pública a gran escala y el deterioro general de procesos de vida conducirán inevitablemente a brotes de pestilencias en variedades impredecibles y en números impredecibles. La estupidez criminal y la inmoralidad de los programas económicos fascistas de Rockefeller conduce directamente a un holocausto ecológico general. Cierra comillas. Así es que públicamente tú lo has dicho por más de 40 años, diciendo que enfrentaríamos exactamente lo que enfrentamos hoy día. Mi pregunta para ti es, dicho eso, nadie puede decir honestamente que no estábamos listos para esto. ¿Cuál es la fuente de la falla moral de quienes no acudieron a esta advertencia tuya y no actuaron? Bien, el problema es elemental, que la gente se sometió a cierto tipo de presión. Y la característica de esta presión es lo que llamamos el oportunismo, que preferían vender el alma a un precio barato que defenderla. Y esa es la respuesta de esto. La gente a quien yo he enfrentado y mi pelea en todos estos sucesos como adulto en particular es reconocer que este problema es la fuente del mal que nos llevó el mal sobre la gente de Estados Unidos. El hecho de que consintieron y dijeron, bueno, él es el líder, hay que escucharlo, es el líder. ¿Y qué es lo que está conduciendo? ¿A dónde te conduce? ¿Te conduce a una muerte temprana? A la depravación, al negarte el derecho a la vida, está
convirtiendo a tus hijos en prostitutas y cosas peores, que es algo muy común en Estados Unidos, en todo Estados Unidos. Todas estas cosas se permitieron. Se permitieron por diferentes presidencias en Estados Unidos en particular, sucesivas, y continúan. El presidente actual de Estados Unidos es uno de los individuos más satánicos en el planeta durante su periodo en la presidencia, hasta la fecha. Si no se permite o si se permite la defensa o la alabanza de Obama, usted es satánico. Es usted efectivamente un agente de Satanás. Si uno se somete a este tipo de procesos, es un traidor a sus propios ancestros y a su descendencia. El deber de la humanidad es la humanidad. El deber de la humanidad no es los derechos de unas cuantas personas o no son los privilegios de unas cuantas personas. El deber de la humanidad es el deber hacia toda la humanidad, siempre y cuando la humanidad es capaz de dar los medios para esto. Esa ha sido la política de Estados Unidos. Es el principio de la Constitución estadounidense. Es un ataque a la Constitución. Cualquiera que practique esa política de traición contra Estados Unidos, contra el pueblo de Estados Unidos, es un traidor. Es lo mismo que un zorrillo, como un zorrillo proveniente de Arabia Saudita. Por ejemplo, recuerden cuánta gente en Arabia Saudita eran los peores zorrillos que han sido protegidos por dos presidencias, por dos presidentes. Dos presidentes han protegido a los zorrillos más asesinos. Y ahora tenemos esta crisis ante nosotros, esta amenaza de pobreza colectiva, de hambruna, de necesidad y de la mortandad. Y todo está aquí. ¿Por qué tenemos esto? Porque inclusive un individuo ordinario de Estados Unidos se ha sometido diciendo, en mi propio interés tengo que aceptar y tengo que tomar ventaja, aprovechar la oportunidad que tengo para sobrevivir. Y la cultura de la humanidad que acepta ese tipo de perspectiva degenerada de sus propias vidas produce una cosa: la extinción probable de una gran parte o la extinción de la especie humana como resultado. Lynn, esta será la última pregunta de hoy. Esto viene de un colaborador nuestro en Alemania que preguntó sobre la naturaleza inmediata de la crisis económica. Quiero leer la pregunta, pero también quiero presentarla en el contexto del pronóstico que hiciste y la advertencia de la interrelación entre las condiciones económicas y estas pandemias y enfermedades que hemos mencionado hoy. La pregunta es la siguiente. En los últimos días, han habido advertencias de los principales banqueros del Banco de Pagos Internacionales. Han advertido de un crack del mercado relativamente violento. Y este lunes los principales banqueros estadounidenses y británicos, preparándose para un próximo crack, presentaron un escenario de juego de guerra. Y viendo al título 2 de la ley del 2010 de Dodd-Frank,
Frank y sus parientes europeos, que si se liquida un banco grande como las instituciones financieras de importancia sistémica, una vez que uno de estos bancos principales sean liquidados, será imposible enfrentar el caso de una manera separada y uno estaría viendo la liquidación de todo el sistema bancario, no solo de un banco. Y desde el plan de rescate internos, los derivados que no se deben tocar, las cuentas de las compañías industriales, los estados y los ciudadanos se han apoderadas y se han convertido en acciones bancarias sin valor. En corto, en breve, la economía real llegará a un alto con todas las implicaciones para el ciudadano común día con día. Dada esta situación, no sería necesario que el Congreso inmediatamente regrese a Washington y promulgue inmediatamente la resolución Glass-Steagall ante las dos cámaras del Congreso. De lo contrario, tendremos caos y la ley marcial que el gobierno de Bush advirtió al Congreso en el 2007, lo que significaría nada en comparación de lo que viviríamos ahora. Y quiero también preguntarte sobre la relación de esta crisis financiera a la amenaza del ébola y la pandemia que tú dijiste claramente en los 70s y en los 80s, que tal holocausto biológico sería el resultado de las políticas económicas del Imperio Británico. Y vi el documento de 1985 que escribiste, que se llamó El papel de la ciencia económica en proyectar las pandemias. Y hablas de la relación de cuando se tiene el derrumbe de densidad de la población, se empiezan a crear las condiciones en que estas cosas estallan, estas pandemias. Y en esa declaración tú escribiste que es necesario estimar la tasa de caída del potencial de la población a tal nivel y tomar en cuenta esas condiciones históricamente que son consistentes del surgimiento de nuevas pandemias para después prever cuándo, dónde la continuación de las tendencias de 1974 en política económica y monetaria generarán tal erupción. Así que quiero, con esta combinación de las enfermedades y el colapso económico, si estas crisis se aceleran una a la otra en una tasa acelerada, ¿y cómo piensas que debemos presentar esto como un proceso único, no como dos procesos separados? Tomemos el caso de Estados Unidos en la actualidad y tomemos el ejemplo de la política de la ley a la que te referiste, a la ley de Dodd-Frank. Si se aplica la ley de Dodd-Frank a este tipo de circunstancias que ahora existen, entonces la ley Dodd-Frank o cualquier cosa como eso asegurará que haya una muerte, una mortandad de la población de Estados Unidos. Todos morirán porque si se toma una población que no tiene la capacidad de mantener su existencia y de todas maneras se destruye, y se crean la escasez, las condiciones de opresión, donde se empieza a saquear más y más a la población en general. A la población se crea inmediatamente y ya lo vemos en Estados Unidos. De hecho, bajo Obama. Y es Obama mismo y sus políticas que presentaron esta condición de amenaza a la gente de Estados Unidos, que creó las condiciones bajo las cuales muchos ciudadanos de Estados Unidos están en el proceso de morir muy rápidamente. Solo toma un par de semanas o menos y mueren. Y empiezan a
pudrirse. Si hay una población bajo este tipo de condiciones, tendremos una mortandad de la población en Estados Unidos que va a suceder en todo el continente. Y cualquier persona que apoye a estas políticas ya es un asesino en masa de estadounidense. Es un criminal del más alto nivel. Ya si fuera su intención o no, escogieron ese camino, ese destino y no pueden protestar y decir que son inocentes. Cualquier persona que apoye este tipo de política es un asesino en masas bajo estas condiciones. No hay un espacio para una recuperación posible. Entonces uno puede ver la mortandad en masa de la población estadounidense que nos empiece a suceder ahora entre otras naciones también. No hay ningún pretexto, no hay ninguna justificación de apoyar a esos elementos de Wall Street y otros tipos similares que continúan estas prácticas. Lo que se debe hacer es que estos individuos que no tienen valores, que tienen valores inservibles, que adoran, se les debe decir, amigo, perdiste, tu causa es una perdida, apostaste en ganar la guerra, en ganar el mercado, pero perdiste, amigo, ya perdiste permanentemente, nunca habrá una recuperación para ti. ¿Y qué vamos a hacer contigo? Ya que nadie te va a alimentar. Con esto, quiero concluir la videoconferencia de hoy y quiero darte las gracias, Lynn, por acompañarnos hoy, y también quiero darle las gracias a Benjamín. Y como dije, toda la entrevista completa de Deborah Freeman está disponible en larushpac.com. Gracias por estar con nosotros.